Si alguien nos pregunta, ¿quién fue María? ¿Qué contestaríamos? Fue la madre de Jesucristo. Madre de Jesús. ¿Qué más podríamos decir? ¿Quién fue María? Era una mujer pura. Una mujer pura, muy bien. Virtuosa. Virtuosa. Entonces podemos mencionar virtudes o características de ella, ¿verdad? ¿Qué más te iba a decir, hermano? La cual Dios escogió para madre del Señor. ¿Y por qué la escogió, verdad? Dice nuestro hermano. A ella Dios la escogió para ser madre de su hijo, cuando se hizo humano. ¿Pero por qué la escogió a ella? Bueno, vamos a ver Lucas capítulo 1, verso 27. Porque sí, muchos hablan de María, pero bueno, les preguntamos quién fue. Y nos van a inventar muchas historias, porque si hay muchas historias acerca de María, pero que son, y como ellos mismos lo dicen, son tradiciones únicamente. Porque si queremos conocer verdaderamente quién fue María, no vamos a irnos a las tradiciones, a las historias inventadas. Tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios, a la Biblia, que es donde se nos habla de ella, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, verso 24 dice, 27, 1:27 dice, voy a leer desde el verso 26 que dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya aquí se nos comienza a hablar y a describir quién fue María. ¿Quién fue María? Para empezar, dice que era una virgen que ya estaba comprometida con un hombre llamado José, ¿verdad? Pero ¿qué más nos dice? Que era de la casa de David. ¿Qué quiere decir esto? De la tribu de Judá. Era de la tribu de Judá. Y era descendiente directa del rey David. Entonces, si era descendiente del rey David, ¿qué título le podríamos dar? Princesa. Princesa, ¿verdad? Era descendiente de un rey. Muchas de las veces se quiere presentar a María y a José como alguien que vivían en extrema pobreza, ¿verdad? Vivían en extrema pobreza, pero ¿realmente habrá sido así? Pues ya vemos que era descendiente del rey David. Y como ya se dijo, entonces sí podemos darle el título de princesa. Esa era María. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Pues ya vimos quién era María. ¿Quién era María? Una joven judía de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Aquí mismo, en el verso 46, sigue diciendo, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Dice, bueno, lo leo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi alma se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia de generación a generación a los que le temen. ¿Sí nos damos cuenta de las características que tenía esta mujer? Engrandece mi alma al Señor. ¿Qué característica, qué virtud podemos ver en estas palabras? Humildad. La humildad de María. María, aunque era descendiente del rey David, y decíamos, por lo tanto era, o le podemos dar el título de princesa, ella era una mujer humilde. Era una mujer virtuosa, como ya mencionaron aquí algunos de nuestros hermanos, ¿verdad? Mencionaron algunas virtudes, ¿como cuáles? A ver, ¿cuáles mencionaron? La humildad, la
la humildad, la obediencia. ¿Qué más? ¿Qué otras virtudes podríamos mencionar de esta mujer? La fe. Fe. Y hay algo aquí que menciona, ¿verdad? ¿Qué verso es? En el verso 50. Y su misericordia de generación a generación, ¿a quiénes? A los que le temen. Esta era una de las principales virtudes de esta mujer. Era una mujer temerosa de Dios. Y al ser temerosa de Dios, pues yo creo que ahí ya ha encerrado todas esas virtudes que tenía, ¿verdad? Era temerosa de Dios, por lo tanto era humilde ante Él, era misericordiosa, guardaba la ley de nuestro Dios, guardaba sus mandamientos, porque ¿qué podemos entender por temor? Temor siempre lo relacionamos con el miedo y sí es correcto, pero ese miedo, ¿qué decimos que es? Bueno, pero ¿cómo lo toma la gente el miedo? El temor. Como diciendo, tratando de decir que hay que escondernos de alguien, ¿verdad? Porque le tenemos miedo y muchas de las veces hasta llegan a la superstición. Pero este temor que sentía María hacia Dios, ¿qué tipo de temor era? Era un temor que le iba a hacer esconderse de Dios, decir yo le tengo miedo a Dios porque es un Dios que le gusta castigar, porque así es como lo presentan muchos, ¿verdad? Un Dios castigador. Decía María, yo le tengo miedo a Dios. No, lo acaban de decir. Este temor es respeto, un respeto hacia Dios. Vamos a ver Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, el verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Nosotros queremos ser sabios? ¿Por dónde debemos de comenzar? Por el entendimiento. Por el temor a Jehová. El principio, la base de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué dijo esto el rey Salomón? El hombre más sabio, ¿verdad? Que nos menciona la Biblia. Era un hombre muy sabio. ¿Por qué dijo estas palabras este hombre, el rey Salomón? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque si nosotros no sentimos temor, es decir, respeto a Dios, ¿le vamos a obedecer? ¿Haremos su voluntad? ¿Guardaremos sus mandamientos? Porque eso es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Dentro de la humanidad. El temor a Dios ya no existe, ¿verdad? Incluso muchos hasta lo toman o lo hacen con burla, ¿verdad? Dice nuestro hermano, con jactancia, ¿verdad? Sintiéndose tal vez orgullosos de decir, es que yo no le tengo miedo a nadie. Más que Dios. Y menos a Dios, porque dicen, no lo veo, ¿dónde está? ¿Y María alguna vez habrá visto a Dios? Porque eso es lo que pide actualmente la humanidad. Muéstrame a Dios para que yo crea en Él. ¿María habrá visto a Dios? No, ¿verdad? Ella, igual que nosotros, nunca lo vio. Pero aún así, sentía temor, es decir, respeto hacia Él. Porque lo conocía. Porque lo conocía. ¿Cómo lo conocía? A través de sus virtudes. De las virtudes que Dios tiene y que ha manifestado al hombre, ella lo conocía. Y por eso fue una mujer sabia. ¿Será inteligente no creer en Dios? No. Y actualmente muchos dicen que sí, ¿verdad? Grandes científicos que dicen,
yo no creo en Dios, yo tengo un gran conocimiento científico, conozco muchas cosas acerca del universo, de los átomos, de la medicina, de física, ¿cómo le llaman ahora? Física cuántica y todo eso. Y dicen, yo tengo grandes conocimientos. Entonces, si tú quieres que yo crea en Dios, muéstramelo físicamente. Y creen que son personas sabias. Pero realmente, ¿cómo serán? Sí son personas inteligentes, no vamos a decir que no. Personas que tienen gran conocimiento. ¿Pero serán sabios? La sabiduría es el temor a Jehová. Tienen su propia ciencia. Tienen una ciencia, ¿verdad? Aparte de la ciencia que Dios también les da. Sí, y Por como, eso son lo que son. sí, y decimos, y es bueno. La ciencia no es mala, es buena. Pero ellos no lo saben. Pero ellos, dentro de su soberbia, niegan la existencia de un Dios. Niegan la existencia. Porque no lo saben. Y Porque no creen en un Dios. no lo saben, pues muchos de ellos sí lo saben, pero no quieren creer. Lo hacen a un lado. Exactamente. Pero aquí nos dice que el principio de la sabiduría, podemos decir de la verdadera sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, ¿María era una mujer sabia? Sí. Muy sabia, ¿verdad? Porque ahí lo dice ella. Hizo misericordia de generación en generación a quienes le temen. ¿Y Dios tuvo misericordia con ella? Sí. Sí, y ella lo reconoció. Con toda humildad, ella reconoció la misericordia que Dios había tenido con ella. Y ese era el temor que ella sentía, no un temor, como decíamos, para decir, yo mejor me escondo de Dios porque Dios es un Dios castigador. No, no era ese tipo de temor, es un temor de respeto, de obediencia y de reconocimiento al Dios verdadero. Vamos a ver también aquí mismo en el libro de Proverbios, el capítulo 8. Capítulo 8, verso 13, donde nos sigue describiendo cómo es el temor que debemos de tener hacia nuestro Dios. Proverbios capítulo 8, el verso 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces, el temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal. ¿Actualmente se aborrece el mal? Al contrario, ¿verdad? Ya hasta se toma como una virtud. Alguien se siente orgulloso de decir que hace cosas equivocadas, cosas indebidas. Y aquel que respeta la ley, ¿cómo le llaman? Ahora, ¿cómo le llaman al que respeta la ley? ¿Alguien ha escuchado? Cuando alguien respeta la ley, ¿cómo le llaman? Lo ofenden, ¿no? Lo ofenden. Es un tonto. En lugar de que haga esto y esto, mira, yo sí hice esto y no me pasó nada. Me pasé un alto y no hubo problema. Tomé algo que no era mío, nadie se dio cuenta. Es que soy muy inteligente. Y aquel que respeta la ley, no, él no es inteligente, ¿verdad? Al contrario. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de nuestro Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Porque eso es parte de la sabiduría que veíamos en el capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aborrecer el mal, alejarse del mal, no consentir el mal, es sabiduría. Es la sabiduría que Dios pide de sus hijos. Otra característica del temor a Dios, ¿cuál es? Vamos a ver el Salmo 119. Salmo 119. Verso 161 al 163. Salmo 119, del verso 161 al 163, dice: Príncipes me han perseguido sin causa,
mas mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿De las palabras de quién? De Dios, ¿verdad? El rey David está diciendo, príncipes me han perseguido sin causa, mas mi corazón tuvo temor de tus palabras. Gózome yo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. ¿Qué es el temor de Dios? El temor hacia Dios. Amar la ley de Él. Porque dice aquí, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Al sentir ese temor por las palabras de nuestro Dios, ¿qué hacía David? Decía que aborrecía la mentira, pero dice, y tu ley amo. Eso también es temor a Dios, amar su ley. Porque si no amamos la ley de Dios, ¿la obedeceremos? No, ¿verdad? Tal vez digamos que la obedecemos cuando alguien nos ve. No, yo sí obedezco la ley, mira, yo no hago nada malo. Pero cuando nadie nos ve, o cuando creemos que nadie nos ve, ¿seguiremos guardando la ley de Dios? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la amamos. No la amamos. Entonces, esas son 3 características del amor, perdón, del temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Es aborrecer el mal, pero también es amar la ley de nuestro Dios. Entonces, cuando María decía que hizo misericordia a todos los que temían a Jehová, quiere decir que ella aborrecía el mal y amaba la ley de Dios, y eso le daba o la convertía en una mujer sabia. Con esto, pues nos estamos dando cuenta de cómo era María. Entonces, cuando alguien nos pregunte, ¿quién fue María?, ¿qué podemos contestar? Ya vimos algunas características. ¿Quién fue María? Una mujer temerosa de Dios. Una mujer temerosa de Dios. Por lo tanto, era una mujer sabia, que aborrecía la maldad, pero amaba la ley de Dios. Pero también era una mujer judía. Una mujer judía descendiente del rey David. Una mujer llena de virtudes. Y todo eso, ¿qué podemos decir? ¿Qué provocó? ¿O cuál fue el resultado de todo eso? Que Dios la eligiera. Que Dios, al darse cuenta de las virtudes que tenía esa mujer, la eligiera. ¿Pero para qué? ¿Para qué la iba a elegir? Regresamos al libro de Lucas capítulo 1. ¿O para qué la eligió, verdad? No para qué la iba a elegir. ¿Para qué la eligió? Lucas capítulo 1, verso 30. Lucas 1:30 dice, entonces, ¿ya lo tienen? Espera un momento. Lucas capítulo 1, verso 30 y verso 31. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. ¿Por qué hallado gracia? ¿Qué es gracia? Un favor. Gracia es favor. Entonces, ¿dónde? Sí, es una virtud. Dios tuvo para ella. Es una virtud o un regalo que Dios tuvo, ¿verdad? Un favor. Encontró el favor de Dios. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. ¿Para qué eligió Dios a María? Al ver en ella todas esas virtudes, al ver Dios que María era una mujer virtuosa, una mujer temerosa, una mujer sabia. ¿Para qué la eligió? Para ser la madre del Hijo de Dios. Para que cuando el Hijo de Dios se hiciera humano, ella tuviera ese privilegio de ser su madre, ¿verdad?
Le dice, he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios, el Todopoderoso. María, por todas esas virtudes que mostró, tuvo el privilegio de que Dios la eligiera para que fuera madre de su Hijo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. ¿Por qué dice aquí el trono de David, su padre? Porque ya dijimos, María era descendiente del rey David. Por lo tanto, Jesús, al hacerse humano y nacer de María, también iba a ser descendiente del rey David. Por lo tanto, Jesús era o fue el heredero legítimo del trono de David. Que bueno, eso todavía no lo obtuvo, ¿verdad? Pero lo va a tener. Lo va a tener porque es descendiente en la carne del rey David. Su madre era descendiente del rey David. Y por todas esas virtudes que decíamos, Dios la eligió. Dios la eligió y le dio un gran privilegio. Un privilegio que ¿quién más podría decir que lo tuvo? ¿Cuántas mujeres habrán existido, habrán estado en los tiempos de María ahí en Israel? Que conocían a Dios. Porque sí, había muchas mujeres piadosas, muchas mujeres conocedoras del Dios verdadero y que seguramente le amaban y guardaban sus mandamientos. Pero de entre todas ellas, ¿por qué Dios eligió a María? Porque vio algo muy especial en ella, ¿verdad? Todas estas virtudes. Al ser una mujer sabia, pues era la indicada para ser la madre de su hijo, porque Dios iba a entregar a su hijo al cuidado de una mujer que no fuera sabia, que no tuviera esa sabiduría que tuvo María al guardar la ley de Dios. No, porque, y lo hemos visto en los estudios bíblicos, el Hijo de Dios al hacerse humano se despoja de su divinidad y tuvo las mismas debilidades que tenemos nosotros como humanos, las mismas necesidades. Entonces necesitaba que alguien lo criara de forma adecuada para que él siempre tuviera en mente ese objetivo por el cual se hizo humano. ¿Y quién era la más indicada para eso? María. Por algo Dios la eligió a ella. Por algo Dios eligió a esta mujer para que se hiciera cargo de su hijo cuando era humano. Era una mujer llena de virtudes. Una mujer que amaba a Dios, que guardaba su ley. Pero aún así, decíamos, ella reconocía su bajeza, ¿verdad? Porque, bueno, lo dice aquí en el verso, a ver, estamos en el verso 48, aquí mismo en Lucas 1. Porque ha mirado la bajeza, ha mirado a la bajeza de su criada. María reconocía que era una mujer como todas las demás que había en Israel. Y ella dice, y agradece a Dios diciendo, Él se ha dignado a mirarme a mí, la bajeza de su criada. Mostrando esa humildad que decíamos que seguramente siempre tuvo. Vamos a seguir leyendo aquí en el verso 34 y verso 35 de Lucas 1, que dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Ya leíamos, ¿verdad? En el verso 27 que dice que era una mujer virgen. Aunque ya estaba comprometida con José, aún no se unían en matrimonio. Y aquí le dice, bueno, ¿cómo voy a concebir si aún no conozco varón? Si aún no he estado con ningún hombre. Ella seguía siendo virgen. Dice, ¿cómo voy a concebir? Verso 35 le dice, y respondiendo el ángel le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo fue la concepción de María? No fue algo normal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No fue como todas las mujeres conciben uniéndose a un hombre. Ella fue por el poder de Dios. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué es el Espíritu? ¿Es otro ser como cree la Trinidad? No. ¿O los que creen en la Trinidad? No. Fuerza y energía. El poder, la energía de nuestro Dios. Por el poder de Dios, ella siendo una mujer virgen, pudo concebir. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios que ya existía en la Trinidad, a través del poder de Dios, dejó esa divinidad y entró en María como, podemos decir, como un embrión para comenzar a desarrollarse ya en forma humana y poder nacer siendo humano. Entonces, ese es el poder de nuestro Dios. Y por el poder de Dios, esta mujer María concibió, ¿verdad? Y respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. La virtud, es decir, la energía, el poder de Dios le hará sombra, es decir, la cubrirá para que ella pudiera concebir, podemos decir, de forma sobrenatural, porque decíamos, no lo hizo en ese momento como todas las mujeres. Pero María, al haber sido elegida por Dios de esta manera, a causa de sus virtudes, la pondría en un lugar, ¿cómo podríamos decirle? Una situación superior, que sí podemos decir espiritualmente, moralmente, en virtudes sí era superior, por algo Dios la eligió, ¿verdad? Pero eso actualmente le dará una condición muy especial, porque regresamos al verso 46 que dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y esto es lo que confunde a muchas personas. Dice María, he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Porque decíamos, actualmente, estas palabras confunden y dicen, entonces María es bienaventurada, tenemos que darle una alabanza especial, tenemos que honrarla, tenemos que darle, ¿cómo? Venerarla, tenemos que venerarla. Eso está dando a entender María con estas palabras, cuando dice, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Nosotros podemos llamar a María bienaventurada? Sí, fue una mujer bienaventurada porque recibió la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero ella, decíamos, lo reconoció cuando dice, ha mirado la bajeza de su criada. Con estas palabras ella está reconociendo su condición humana, su condición que era igual a la de cualquier otra persona. Sí, una mujer virtuosa, pero era una mujer. Entonces, ¿qué es lo que está dando a entender María cuando dice, he aquí me dirán, bienaventurada todas las generaciones? Vamos a ver el Salmo 1, para ver si esa bienaventuranza es exclusiva de María. O preguntar, ¿nosotros podemos ser bienaventurados? Sí. ¿Nosotros podremos ser bienaventurados? ¿De qué manera? Vamos a ver el Salmo 1:1. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. María dijo, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y sí, le llamamos bienaventurada. ¿Por qué? Dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruta en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podemos decir que así era María. No estuvo en camino de pecadores, sino que al contrario, en la ley de Jehová estaba su delicia. Por lo tanto, todo lo que hacía, dice aquí, prosperaba. Todo prosperaba. Pero la pregunta era, ¿solamente, o esta es una condición exclusiva de María, o también nosotros podemos ser bienaventurados? Nosotros también podemos ser bienaventurados, siempre y cuando nos alejemos del camino de maldad y nos gocemos, nos alegremos en la ley de nuestro Dios. Como dice aquí, y en su ley medita de día y de noche. La ley de Dios debe de estar en nuestra mente en todo momento, porque solamente de esa manera la podremos guardar. Porque si decimos, es que a mí ya se me olvidó la ley de Dios, entonces ¿la podré cumplir? Si no la conozco, no sé cuál sea la ley de Dios. Sí, el día de hoy estamos aquí, leemos la palabra de nuestro Dios, meditamos en su ley, pero mañana se nos olvida. Entonces, ¿guardaremos la ley? No, ¿verdad? La ley de Dios debe estar en nuestra mente en todo momento, a cada instante, como dice aquí, de día y de noche. Y de esa manera nosotros, igual que María, podremos ser llamados bienaventurados. Pero también María decía, o regresamos a Lucas capítulo 1, ahora el verso 26, cuando el ángel la saluda, ¿verdad? Y dicen, le dio un saludo muy especial. Y sí, fue un saludo especial, ¿verdad? Lucas capítulo 1, verso, ¿qué les dije? 28. 26. No, el 28 vamos a leer. Lucas 1, 28 dice, y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Un saludo muy especial, ¿verdad? Salve muy favorecida. ¿Qué quiere decir esto? Salve. Se le está diciendo ahí la salvación, pero dice muy favorecida. ¿Quién la favoreció? Dios. Entonces ahí se está reconociendo como Dios es el que le está haciendo ese favor. Se halló gracia delante de él y fue favorecida por Dios. Pero le dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María fue la única mujer a la que se le dijo bendita entre las mujeres. Porque alguien, bueno, muchos dicen, sí, es que ella es bendita entre las mujeres. Entonces es alguien muy especial. Nadie más tiene esta, ¿cómo podemos llamarle? Este privilegio de haber sido llamada bendita entre las mujeres. Pero realmente nadie más tuvo ese privilegio. Vamos a ver Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5, verso 23. Cinco, 23 y 24 dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradoras, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Verso 24 dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ebersineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. A María fue la única que se le dijo bendita entre las mujeres. No, ¿verdad? Aquí esta mujer llamada Jael
también se le está diciendo lo mismo. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Sineo, bendita sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Esta mujer, pues al estar peleando Débora y Barak contra Sísara y su ejército, pues Jabín, sí fue Jabín, ¿verdad? El que huyó, escapó, y Jael fue a Sísara, ¿verdad? Jabín era el rey y Sísara era el capitán. Entonces, Sísara, al estar huyendo, pues Jael lo mató. Y por esa acción que ayudó para que Israel se liberara de sus enemigos, se le dijo estas palabras. ¿Y quién se los dijo? También un ángel, porque en el verso 23 dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Entonces ahí está hablando el ángel de Jehová. Y en el verso 24 le dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Sineo. Entonces Jael, también, a ella también se le dijo bendita entre las mujeres. Pero vamos a ver también Ruth capítulo 3, verso 10. Ruth capítulo 3, verso 10. Dice: y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Aquí se le está diciendo estas palabras a una mujer llamada Ruth. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. ¿De qué nacionalidad era Ruth? ¿Era del pueblo de Israel? Ella era moabita, de un pueblo pagano. Pero esta mujer reconoció al Dios de Israel, reconoció al Dios verdadero, lo aceptó, y también fue una mujer llena de virtudes, y aquí se lo está diciendo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Una mujer que, aunque era de un pueblo gentil, conoció al Dios verdadero y también fue llena de virtudes, y aún a ella también se le dijo: bendita seas tú de Jehová. ¿Esto qué nos está mostrando? Que todos podemos recibir esa, ¿cómo decimos? Esa bendición, ¿verdad? Siempre y cuando obedezcamos a nuestro Dios. Todos podemos ser bienaventurados amando la ley de Dios y hallando gracia delante de Él, pero también todos podemos ser benditos de Jehová, practicando virtudes y obedeciendo al Dios Todopoderoso. Entonces, aunque el ángel sí le dio ese saludo muy especial a María, diciéndole: bienaventurada, muy favorecida, bendita seas entre las mujeres, no es algo exclusivo de ella, es algo que todos nosotros podemos tener también. ¿De qué manera? Y podemos decir, siguiendo el ejemplo de María, porque hay quienes nos cuestionan y dicen: es que ustedes no respetan a María. ¿No respetamos a María? Yo creo que nosotros respetamos más a María que ellos, ¿verdad? Porque nosotros sí buscamos seguir el ejemplo de María y la reconocemos como una mujer virtuosa. Pero todos aquellos que dicen que adoran a María, ¿siguen su ejemplo? No, dicen: ella está allá en el cielo y ella que interceda por mí, y yo sigo aquí con mi vida, viviéndola como mejor me parezca. Entonces respetarán, honrarán a María de esta manera. Al contrario, ¿verdad? Como les decía, pues nosotros mostramos mayor respeto hacia ella porque la reconocemos como una mujer virtuosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que es un ejemplo para nosotros, para que nosotros también podamos adquirir o alcanzar la bendición de nuestro Dios y poder ser llamados bienaventurados de parte de Él. Entonces,
como ya vimos, aunque haya recibido ese saludo de parte del ángel y que ella haya dicho, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, eso no le le da un lugar superior, donde digamos, entonces ahora a ella hay que darle alabanza, hay que darle la honra, hay que darle veneración. No, ella lo reconocía, ha mirado la bajeza de su criada. Ella reconocía que seguía siendo una mujer como todas las demás. Y regresamos a Lucas capítulo 1 para seguir viendo lo que ella decía, ¿verdad? Lucas capítulo 1. Leo nuevamente verso 46 y 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. ¿Quiénes son los que necesitan un Salvador? ¿Los justos? Nuestro Señor Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de un médico, el enfermo es el que necesita al médico. Entonces, ¿quién necesita de un Salvador? Nosotros, ¿verdad? Los enfermos en el pecado, los enfermos de espíritu, podríamos decir. Y María está reconociendo que ella necesitaba un Salvador, ¿verdad? Y sigue diciendo, porque ha mirado la bajeza de su criada. Ella seguía reconociendo su condición humana y que necesitaba de un Salvador, que ella por sí misma no podía alcanzar la salvación, sino que ella, igual que nosotros, necesitamos de que alguien nos salve, necesitamos de ese Salvador. Entonces, aunque ella haya dicho, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, ella no estaba expresando que entonces ahora ella ya era alguien muy especial, sino que ella seguía reconociendo su bajeza humana y que necesitaba de un Salvador. Y eso lo podemos ver pues a lo largo de su vida, o al menos lo que nos narran los evangelios de ella y de su hijo, de Jesús, porque Jesús sí fue su hijo, pero como humano, no como divino. Jesús ahora ya no tiene esa condición humana, ya recuperó su condición divina. Entonces podemos decir que María sigue siendo madre de él. No, ya no. María fue madre del Hijo de Dios, pero como humano, no como divino. ¿Mandé? ¿María? No, María no tiene ningún poder. Es humana igual que nosotros, o fue humana igual que nosotros, y actualmente podemos decir está en el polvo de la tierra, porque murió hace casi 2000 años. Su cuerpo ya se hizo polvo como el de todos los que han muerto, y como va a pasar con nuestro cuerpo una vez que hayamos muerto. Y está esperando el regreso del Hijo de Dios para que ella también alcance esa salvación que está expresando aquí, ¿verdad? Mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Y Cristo, Jesús siendo hijo de ella, tampoco le reconoció o la reconoció como alguien muy especial. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 48. Lucas capítulo 2, verso 48. Aquí nos está hablando de Jesús cuando ella tenía 12 años, después de haber ido a Jerusalén a celebrar la fiesta y que todos iban regresando a sus ciudades. Jesús se quedó ahí en el templo de Jerusalén hablando con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley. Y aquí en el verso 48 dice, ¿dónde está? Dice, y cuando le vieron se maravillaron y díjole su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Sí, María y José ya iban de regreso a su ciudad,
Jesús se quedó en el templo hablando con los maestros de la ley. Cuando se dieron cuenta María y José de que Jesús no estaba, se tuvieron que regresar a Jerusalén a buscarlo. Cuando lo encontraron, se dieron cuenta que estaba hablando con ellos y María le dice: ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te quedaste aquí sin avisarnos? Tal vez sin pedirnos permiso. ¿Qué dice el verso 49? Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Le dice a la mujer: ¿qué hay? ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué me quieres reprender? Tú debes de saber que me conviene estar en los negocios de mi padre. Entonces, con estas palabras, ¿qué estaba dándole a entender Jesús? Que ya no tenía esa autoridad para no permitirle estar haciendo la voluntad de Dios. Dice: tú no me puedes recriminar nada, no me puedes reprender, porque a quien yo obedezco es a mi Padre Celestial. Entonces, ahí no le dio un reconocimiento especial diciéndole: ah, sí, tú eres mi madre, yo te tengo que obedecer a ti, ¿verdad? Porque es lo que se dice actualmente, que Jesús allá en el cielo está juzgando, pero su madre María es la que intercede, y dice, y que él, obedeciendo a su madre, dice: bueno, pues sí, voy a perdonar a ese pecador. Pero no, aquí Jesús le está diciendo: en los negocios de mi Padre me conviene estar, y tú no tienes por qué reprocharme nada. Él tenía que obedecer a su Padre Celestial. Vamos a ver también Juan capítulo 2, verso 5. Juan capítulo 2. Capítulo 2, verso 5, dice: bueno, voy a leer desde el verso 1. Y al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Muchos al leer estos versos dicen: ah, ¿ya vieron cómo Jesús sí obedecía a su madre? Porque su madre le dijo que ya no había vino, y Jesús convirtió el agua en vino. El primer milagro de Jesús lo hizo por petición de su madre. ¿Pero realmente fue así? No, porque dice, en el verso 4, dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sí? ¿Yo qué tengo contigo? ¿Tú por qué me dices esto? Si todavía no ha llegado el tiempo en el que él iba a ser entregado, ¿verdad? Dice: ¿qué tengo contigo? ¿Y qué hizo su madre? Dijo: no, es que necesito que hagas vino. ¿Sí le dijo eso? No. Se fue, y únicamente en el verso 5 dice: su madre dice a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Dijo: sí, pues, reconoció: bueno, yo no puedo ordenarte nada, pero le dice a los que servían: bueno, hagan lo que él les diga. Vamos a ver también Mateo capítulo 12, verso 46. Mateo capítulo 12. Mateo 12, 46. Y estando él, aquí está hablando de Jesús, dice, y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y él respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Por qué le contestó de esa manera a aquella persona que le avisó?
Jesús estaba dentro de una casa y había mucha gente. Entonces llega su madre, sus hermanos querían hablar con él, pero como había mucha gente no podían pasar. Y le avisan, allá afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ah, es mi madre, que pase. Tengan un lugar especial. No, ¿verdad? Le pregunté, bueno, ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? En el verso 49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Les dice, estos son mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos, todos los que están aquí escuchando la palabra de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que María lo podría haber tomado como una ofensa. Yo soy tu madre, ¿por qué dices que son ellos? ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría un padre o una madre cuando su hijo le dijera, bueno, ¿y quién es mi padre? Mi padre es aquel que está de aquel lado. ¿Y su padre cómo se sentiría? Su madre. ¿Por qué me estás desconociendo, verdad? Se sentiría ofendido. Y Jesús le dice, no, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Él, como decíamos, él no dijo, bueno, si ya está mi madre, que pase y denle un lugar especial a ella. Ella es alguien muy especial. No lo hizo así, ¿verdad? Con eso nos está mostrando Jesús que María era una persona como todos los demás. Sí, una mujer llena de virtudes y que decimos, es un ejemplo para nosotros. Pero nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, dice aquí, seremos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Seremos familia de Él. Y no es porque Él esté desconociendo o deshonrando a su madre, en este caso a María, sino porque nos está mostrando que todos podemos ser parte de esa familia, de la familia de Él. Vamos a regresar al libro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. 11, verso 27 y verso 28. Lucas 11, 27 dice, perdón, estoy en el 12, por eso no lo encontraba. 11, 27 dice, y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta mujer, al conocer a Jesús, se alegró y dice, bienaventurado el vientre que te trajo, los pechos que mamaste, es decir, está hablando de María. Y recordemos que María dijo, bienaventurada me llamarán las generaciones, ¿verdad? Y esta mujer lo está confirmando. Pero ¿qué dice Jesús? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Confirmando lo que habíamos visto en los salmos, ¿verdad? Nosotros también podemos ser bienaventurados, no solamente María. Nosotros también podemos ser bienaventurados. Dice aquí, si oímos la palabra de Dios y la guardamos. Entonces, María sí es un ejemplo para nosotros y la admiramos. No porque tenga un privilegio especial actualmente, sino porque fue una mujer virtuosa, elegida por nuestro Dios a causa de todas esas virtudes. Porque siempre mostró humildad a nuestro Dios, guardando sus mandamientos, reconociéndolo como su Salvador, reconociendo que ella conservaba esa bajeza humana y que necesitaba de un Salvador. Y bueno, hay versos que quiero ver, pero vamos a ver Gálatas, ya para concluir, Gálatas capítulo 4. Porque muchos dicen que los apóstoles tenían a María en un lugar muy especial, pero ¿habrá sido así? ¿Cómo se refería el apóstol Pablo a María?
Efesios, que dije Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿De qué manera se refería Pablo a María? Como una mujer. Mas venido el tiempo del cumplimiento, pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Entonces, con estas palabras nos damos cuenta que Pablo no tenía en un lugar especial a María, diciendo, venido el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo para nacer de una mujer, o como de María, que es la madre de Dios, porque actualmente ya se le llama así, madre de Dios, ¿verdad? Cuando María no fue madre de Dios, fue madre del Hijo de Dios, pero ahora se le llama madre de Dios, y Pablo no la menciona de esa manera, la menciona únicamente como una mujer. Y yo creo que vamos a tener que continuar con estos estudios porque hay más cosas que hablar, de que si muchos dicen que si se mantuvo virgen para siempre, que no tuvo más hijos, cuando la Biblia nos dice que así, todo eso lo vamos a ver, pero yo creo que en los siguientes sábados tenemos que seguir con estos temas para hablar también de la guadalupana, ¿verdad? Porque también es un tema que debemos de conocer. Entonces, hermanos, María, nosotros sí respetamos a María, la reconocemos como una mujer virtuosa y como un ejemplo para nosotros, un ejemplo que todos nosotros debemos de seguir para poder ser también llamados bienaventurados. Y ¿qué otra les decía? Y bendita, ¿verdad? Se le dijo bendita entre las mujeres. Bueno, nosotros también podemos alcanzar esa bendición y podemos ser llamados bienaventurados si seguimos el ejemplo de María, pero no dándole alabanza o adoración, porque María, al conocer la ley de Dios, porque dice ahí que era temerosa, conocedora de la ley de Dios, ella conocía el mandamiento, el segundo mandamiento, primero y segundo mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen. Ella conocía esa ley y nunca nos dejó ese ejemplo. Bueno, pero decíamos, en los siguientes sábados seguiremos hablando de estos temas. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.